Hola amigos de Recuperando Historias. Hoy es viernes por la tarde, 12 de septiembre del 2025 y les habla Everardo Treviño Garza desde Monterrey, Nuevo León, México. Vamos a platicar algunos minutos sobre un término que seguramente lleva buen tiempo acuñado ya como término utilizado sobre todo en los medios de investigación histórica, y es el de la hispanofilia sefaradí. Este término lo escuché de manera repetida a finales del siglo pasado en un evento importante que hubo en la Ciudad de México sobre la presencia judía y sefaradí de manera especial en la Nueva España y en México, en el actual México, y cómo viene toda esa historia a partir del siglo XVI, cuando ya el territorio que ahora es México fue conquistado y colonizado y pacificado por el Imperio Español y, bueno, primero por la corona castellana y luego ya en el siglo XVI ya el Imperio Español, y específicamente el Imperio Español ya cuando conquistan y colonizan el nuevo Reino de León, que es sobre el que habitualmente platico y como intento recuperar esa historia que por siglos estuvo apagada, estuvo no difundida, no comentada, aunque existían documentos suficientes como para investigar y para darle vida o revitalizar esta historia tan antigua de más de 4 siglos, que nos representa a los que nuestros antepasados llegan en el siglo XVI, en el último tercio del siglo XVI, a lo que es ahora el noreste mexicano y el sureste tejano. Bueno, vamos a hablar entonces de la hispanofilia sefaradí. La hispanofilia sefaradí en una conversación que tuve con la organizadora de este evento que se desarrolló en varias de las universidades de la Ciudad de México, la Iberoamericana, la Nacional Autónoma de México, la Universidad de las Comunidades Judías en la Ciudad de México, etc. Bueno, la organizadora, que era la señora Alicia Gochman de Bacal, en pláticas breves que tuve con ella, le escuché este término para referirse a las familias de origen sefaradí que vienen y colonizan el noreste novohispano y específicamente el nuevo Reino de León. A diferencia del resto de diásporas que ocurren, sobre todo ya de manera más enfática a partir de 1492 y que se dispersan principalmente por todo el Mediterráneo y llegan hasta el Imperio Otomano o todo Noráfrica o inclusive a los Países Bajos o a la isla inglesa. Bueno, a diferencia de todas esas diásporas, la que viene a Nueva España y en particular la que viene al nuevo Reino de León, daba a entender esta mujer que es pionera en la recuperación de la historia judía de la etapa colonial novohispana, daba a entender que estas comunidades sefaradíes, de origen sefaradí, del nuevo Reino de León, eran particularmente hispanófilas. Es decir, aguantaron prácticamente un siglo después de la expulsión y aún así no se salían de los dominios. Con todos los acechanzas y peligros que existían, fueron cambiando de ubicación, incluso alcanzaron a salir muchas de ellas de lo que era la península y se fueron a las islas y luego a Islas Canarias, etcétera, etcétera, y finalmente logran llegar al Nuevo Mundo. Bueno, esto
esta hispanofilia sefaradí tan especial de los habitantes del noreste, del actual noreste mexicano y sureste tejano, desde luego que aunque permaneció a través de los siglos, muchas veces casi borrada en cuanto a que no hubo escritos suficientes, no hubo registros suficientes, no hubo instituciones rabínicas, no hubo todo ese tipo de circunstancia que el resto de las diásporas sefaradíes sí las tuvieron. Inclusive la que vino a dar al Caribe, que después se desplaza hacia los Estados Unidos ya en el siglo XVII, y concretamente a Nueva Ámsterdam. Bueno, todas las demás sí tenían esas formalidades, incluyendo las rabínicas. Esta no, pero también, bueno, las circunstancias eran muy específicas, tenían esa hispanofilia, tenían conciencia de su origen sefaradí, pero ya eran cristianos nuevos. Bueno, aunado a esto, hay una serie y voy a tratar de ser breve, hay una serie de puntos que vale la pena revisarlos, mencionarlos, para tratar de contextualizar esta hispanofilia, ¿sí? Esta hispanofilia sefaradí tan especial en el caso de estas familias que conquistan y colonizan el noreste mexicano y el sureste tejano. Cronológicamente, pues fueron presentándose en distintas etapas. Voy a empezar de la actualidad hacia atrás. El último gran recurso con el que se ha contado es el ADN, por ejemplo. El ADN. Es decir, el ADN, independientemente de que ya no se practique la fe, de que ya no se viva en comunidades con todas las formalidades rituales o rabínicas o de estudio de la Torá, etcétera, todo lo que puede caracterizar a una comunidad judía de nuestros tiempos. Aquí no existía exactamente eso, había una conciencia que se fue diluyendo poco a poco y que en el siglo XIX quiso resurgir un poquito una vez después de las leyes de reforma, pero actualmente está el ADN en el que ya buena parte de la población de esta región, sobre todo de la que desciende de todas esas primeras familias, ya ha tenido ese análisis y efectivamente es un recurso científico en el que se recuperan esas, vamos a decir, esas voces silenciadas culturalmente, rabínicamente, etcétera, etcétera, pero se recupera. Es decir, el ADN es un dato científico que no se borra y que de alguna manera ayuda a entender todo el recorrido que hacen estas familias, incluyendo a las últimas que cruzan el océano y vienen a dar acá. Ahí quedan reflejados esos códigos que son eternos, desde luego, y que son científicamente importantes abordarlos y tenerlos, y en donde queda reflejada esa cruza que se da durante los por lo menos 15 siglos que dura el pueblo judío en la península ibérica. Estas familias que vienen a dar al noreste mexicano y al sureste tejano no van a Francia, no van a Noráfrica, no van al Imperio Otomano, no van a Ámsterdam, no van a Inglaterra, y por casi un siglo, entre 1492, que fue ya la fecha formal de la expulsión de los judíos de España y poquitos años después de Portugal, hasta 1580, que es cuando empieza la conquista y colonización del nuevo Reino de León, pues casi un siglo, logran mantenerse ahí todavía dentro de los dominios de la corona española, y luego, bueno, emigran y vienen finalmente a dar
a lo que es el Nuevo Mundo, se presenta una circunstancia muy particular con Felipe II, un hombre, un monarca que hereda ese imperio, pero que era de madre portuguesa, criado por ayos y asesores portugueses en sus primeras 2 décadas, sobre todo de manera más evidente. Entonces tenía esa proclividad hacia el mundo portugués, hacia el mundo lusitano, aunque desde luego ya una vez que se perfila para prepararse como el futuro monarca, sucesor de su padre Carlos V, empieza a tener ya la cercanía con su padre, muere su madre, etc. Bueno, pero existía esa proclividad todavía para cuando se generan las capitulaciones entre Felipe II y don Luis de Carvajal y de la Cueva, el viejo, desde luego. Las condiciones de Felipe II todavía eran favorables para que admitiera que todo este grupo de familias que eran más afines a la corona portuguesa tuvieran su anuencia, tuvieran positivamente en esas capitulaciones la aceptación para que conquistaran, colonizaran y pacificaran este vasto territorio que era el Nuevo Reino de León. Esta circunstancia especial que se da para estas familias ante Felipe II es producto no nada más de la cercanía y la proclividad hacia las ideas portuguesas de Felipe II, sino también porque las comunidades sefaradíes medievales, y ahí quedan incluidas estas familias, mantuvieron durante prácticamente todo el medioevo una cercanía mayor y directa con la monarquía. Los judíos ibéricos eran propiedad de la corona, y al decir propiedad no significaba que eran esclavos, estaban para el servicio de la corona y eran protegidos por la corona. Aunque ya después de los Reyes Católicos eso quedó ya no estuvo vigente del todo, sí quedaron remanentes de esos hábitos y esas costumbres que implican muchos análisis, no viene al caso ahorita de explicarlos, pero estas familias, aún acá en el Nuevo Reino de León, por los primeros 2-3 años después de las capitulaciones, continúan con lazos de manera relativamente directa con la corona, es decir, no necesariamente a través del virreinato, sino directamente con la corona. Claro, hubo toda una serie de matices, fue muy efímero ese tiempo, nada más no llegaron a 3 años cuando lograron mantener esa comunicación y esa protección de la monarquía, en este caso de Felipe II, porque las presiones que hubo allá en la península hacia el monarca fueron muchas, es decir, la nobleza, la Inquisición y otras instancias de poder ejercieron mucha presión sobre el monarca y bueno, ocurrió lo que ocurrió finalmente. El virreinato de aquí se facultó e hizo una cantidad de cosas junto con la Inquisición que echaron por la borda todo ese proyecto tan ambicioso del Nuevo Reino de León. Entonces, Felipe II tiene, ya en la década de los 80 del siglo XVI, una serie de eventos y traiciones, y luego se prolongan y a principios de los 90 se agudizan de sus mismos colaboradores en las cortes, que hubo muchas disputas cortesanas con gente consanguíneamente de la familia de Felipe II, pero que eran derivados de hijos naturales de los padres, abuelos o bisabuelos de Felipe II, de los Trastámara en particular. Bueno, hubo todo un entramado de complicaciones que hacen que Felipe II retome otras prioridades y deje en orfandad prácticamente a lo que era este ambicioso proyecto del Nuevo Reino de León y queda en manos del virreinato novohispano, y ya sabemos lo que ocurrió vía Inquisición
y vi a todo ese tipo de instancias que se echaron encima de estas familias y que acaba en una gran tragedia. Aquí hay otro elemento, hay muchos, como acabo de explicar, pero el misticismo de Felipe II fue un hombre muy inteligente, fue un hombre de su tiempo, abierto a la ciencia, abierto, pero abierta también al misticismo y abierto a toda la sabiduría judía, en especial la sefaradí. Tuvo asesores aún ya en su tiempo de origen judeo converso, aunque, claro, los médicos inclusive todavía tuvo atención médica de parte de estos descendientes de judíos ibéricos, aunque formalmente ya tenía toda la presión del resto de distintas instancias con mucho poder, como las dije ahorita, que es la Inquisición, que es el alto clero, las altas jerarquías, la nobleza y la burguesía que emergía, pero no hay duda de que tuvo. Si se va uno a todos sus proyectos, uno de ellos que fue importantísimo, que es el Escorial, la gran biblioteca del Escorial, todos los asesores que tuvo en el Escorial, y voy a mencionar uno de ellos en particular, que fue Benito Arias Montano. Bueno, hay cantidad de información que tratan que nos ayudan a contextualizar la personalidad de Felipe II y su frustrado, por llamarle de alguna manera, su frustrado proyecto de tener, de hacer realidad la presencia judeo-conversa en el Nuevo Mundo, a pesar de todo eso. No se logró al último, acaba en tragedia, sabemos cómo acaba todo. No nada más la familia Carvajal, sino muchos de sus lugartenientes, muchos de sus jefes de familia, algunos acaban muriendo cerca de Filipinas, otros acaban de manera trágica en Nuevo México, otros quedan dispersos en toda esta área tan adversa como fue Mapimí y los grandes espacios desérticos del norte de México, etcétera, etcétera. Es una cantidad de datos a considerar para entender esta otra faceta de la hispanofilia sefaradí tan particular. Y eso nos sirve a las nuevas generaciones para todavía entendernos a nosotros mismos, así lo creo, y cómo es esa mezcla además de la historia oficial, está la historia oral que se transmite generación tras generación, más los eventos que aún en nuestros tiempos se conservan y que para nuestros padres y abuelos o bisabuelos del siglo XIX, tal vez en varios de esas generaciones ya no entendían ni sabían por qué continuaban ejerciendo cierto tipo de hábitos y costumbres, llámese en sus dietas alimenticias, en sus inclinaciones de fe, en su frontera muy bien marcada respecto al catolicismo, a pesar de que México es un país eminentemente católico. Sin embargo, fueron en todo caso católicos a su muy particular forma de ser. No seguían la mayor parte de los dogmas, no tenían todas las costumbres en ese sentido, pero sí tenían manifestaciones cristianas, por ejemplo, pero dentro de la fe protestante, etcétera, etcétera. Hay muchos datos en este caso que ayudan a contextualizar este concepto de hispanofilia sefaradí en el noreste de la Nueva España. Bien, amigos de Recuperando Historias, ya estoy cerca de los 20 minutos. Espero que estos datos nos ayuden al menos a entendernos un poquito mejor como región, como cultura
de este rincón de México y del rincón del sureste tejano. Muchas gracias, amigos de Recuperando Historias, y nos escuchamos en próximas ocasiones. Hasta pronto.